Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En este programa de Comunicación 5.0 presentamos a un destacado profesional en el campo de la investigación de mercados y la opinión pública, con más de 25 años de experiencia en México y Latinoamérica. Luis Herrero Corona. Es doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por la Universidad Anáhuac. Cuenta con un MBA por la Universidad de Texas y una maestría en Administración por el TEC de Monterrey, donde recibió premios por excelencia académica. Fue director ejecutivo de Las Heras de Motecnia, posicionando la empresa en el ámbito internacional y logrando su integración a la Asociación Internacional Gallup. Actualmente es profesor del TEC de Monterrey y la Universidad Anáhuac, impartiendo cursos en Mercadotecnia y Comunicación, donde ha desarrollado metodologías innovadoras para la medición de opinión pública. Es representante de México ante la World Association for Public Opinion Research y miembro de las organizaciones como American Association for Public Opinion Research, ESOMAR y AMAI. Su trayectoria lo ha consolidado como referente en investigación de mercados, participando en congresos internacionales y publicando en medios académicos. Démosle la bienvenida en Comunicación 5.0. Hola, estamos en Radio Anáhuac 1670 AM. Esto es Comunicación 5.0 y me da mucho gusto tener aquí a un buen amigo en la cabina, Luis Herrero. Bienvenido, egresado de nuestro doctorado y también un expertazo en investigación de mercados. Muchas gracias, Josu. Un placer estar aquí, muy contento. Qué bueno, Luis. Oye, pues mira, solemos empezar este programa preguntándole a quienes nos visitan el por qué de pronto o en qué momento se cruza tu vida con el mundo de la comunicación. Ya hay historias muy buenas, pero además eres el primero que se dedica a la investigación de mercados. Entonces, pues está muy interesante que nos platiques cómo llegaste a esto. Sí, yo creo que la convergencia entre la comunicación y la mercadotecnia, que es lo que al final entiendo que buscamos muchos de los que nos dedicamos a la investigación de mercados, pues lo desarrolló muy bien la Anáhuac en este programa doctoral. O sea, al final del día, yo creo que cuando tú estás haciendo investigación de mercados, lo que pretendes es conocer a una audiencia, conocer a un cliente, conocer algún perfil. Y esto habla de comunicación, necesariamente habla de comunicación, porque la forma de conocer a las personas se nos da de forma natural, pues a través de la comunicación. Hay otras técnicas que podemos también conocer sus comportamientos y podemos medir otro cierto tipo de variables de mercadotecnia y que podemos aprovechar para hacer, digamos, una unión entre las dos disciplinas y pretender conocer cada vez mejor a nuestras audiencias o nuestros clientes, ¿no? En el caso de mercadotecnia. Pero ahí es donde yo creo que tiene mucho sentido. O sea, no me imagino cómo puede estar la mercadotecnia sin la comunicación, ¿no? En una forma práctica y diaria, en ese sentido. ¿Y qué estudiaste de licenciatura? Yo estudié mercadotecnia, licenciatura de mercadotecnia en el TEC de Monterrey. ¿Y la maestría? Hice un MBA. Ok. También un programa con el TEC y la Universidad de Texas en Austin. Ok. Y pues esto me llevó por el lado de la investigación de mercados y la formalidad del trabajo empresarial como tal. O sea, si lo entiendo bien, tu interés, digamos, desde chavo es el tema de la mercadotecnia. Uh-huh. Ya me dirás si traías algo visto o simplemente era toda la mercadotecnia y luego te fuiste enfocando. Pero en algún momento tú tomaste la decisión o sentiste que te hacía falta entender las estructuras comunicativas, pues para que te ayudaran en tu campo profesional. ¿Es correcto? Sí, yo creo que la comunicación es de esas disciplinas que los que no la estudian, tú lo sabes perfecto, de repente la pelucean, ¿no? O sea, dicen, sí. Bueno, pues si no sabes qué estudiar, ponte a estudiar comunicación y ahí te vas a pasar. Conoces gente y haces una serie de cosas que la verdad es que no le tienen tanta importancia. Y me parece que esto es un gran desconocimiento. O sea, yo lo que veo es que en el examen doctoral que tuve hace unos añitos aquí, todavía mi hijo que estuvo ahí presente en el público, me recuerda, me dice, papá, yo me acuerdo muy bien lo que dijiste ese día.
que la gran mayoría de los problemas de la humanidad, los problemas del mundo, tienen su origen en la comunicación. Sin duda. Tienen su origen en la forma en la que nos pues conectamos al final del día. Entonces, ahí es donde yo creo que esta parte de mi trayectoria en mercadotecnia le faltaba la parte formativa de comunicación para poder alcanzar lo que yo planeaba al siguiente paso, ¿no? Mira, tienes toda la razón. Yo, pues de repente en reuniones o estando con alumnos, incluso con profesores, utilizo una metáfora que es, a ver, todos en el momento en que nacemos tenemos capacidad de respirar, ¿no? Y todos respiramos. Y entonces todos creemos que sabemos respirar porque si no estaríamos muertos. Pero resulta que si te quieres convertir en un atleta de alto rendimiento, de lo primero que te enseñan es a respirar. Entonces ahí es donde yo les digo a todo mundo, pues la comunicación es igual. Todos nacemos inmediatamente comunicándonos. ¿No? Lloras y quiere decir que, pues a ver, atiéndanme porque no estoy a gusto. Y desde el día cero de tu nacimiento estás en un proceso comunicativo. Sí. Entonces todos asumimos que porque hablamos y tenemos un intercambio de información y con nuestra gente cercana y con el mundo, pues creemos que sabemos comunicar. Pero la realidad, como bien lo dices tú, profesionalmente hablando, de pronto te hacen falta las estructuras comunicativas que te van a dar certeza de que no se cree un caos, como lo mencionaste, ¿no? Que hoy existe, o muchos de los problemas del mundo, o el caos del mundo, es generado por comunicación. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, hay hasta algunas, yo creo que ideas de las personas que de repente conoces y que dicen cosas como, bueno, yo no sé por qué no me entendió si le dije así, ¿no? Y dices, bueno, pues cuando estudias comunicación te das cuenta de que si no te entienden, el problema no es del receptor. No es del emisor. Es del emisor. Entonces, pues hasta en nuestra vida diaria, ¿no? O sí. sea, en nuestra cotidianidad, eso es muy importante, el no obviar las cosas y entender muy bien todos los efectos que implica el tener estar inmersos con una disciplina como la comunicación, ¿no? Sí, mira, he platicado también aquí, yo he tenido la fortuna de trabajar en varios medios. Y varios medios me refiero a que estuve en revistas, estuve en periódicos, estuve en entretenimiento, en eventos en vivo, estuve en radio. Y justo me tocó vivir la situación en donde los medios tradicionales, que fueron todos estos, muchos de ellos empezaron a tener un declive en la parte comercial. ¿Por qué? Por el surgimiento de todo el mundo digital. Pero en ese momento, sobre todo cuando estuve en periódicos y cuando estuve en revista, me di cuenta que la gente que estaba del lado editorial poco le importaba su audiencia. No de que la hiciera menos, sino pues sí sabían a quién le escribían, pero no les importaba saber si había algún feedback, si realmente eran personas de entre 35 y 55 y no de 40 a 30, o sea, etcétera, ¿no? Tú, que has estado del lado de la investigación, hoy, ¿qué hay en esta mentalidad de quien comunica? ¿Siguen muchos comunicadores sin interés en sus audiencias porque las dan, como dicen los gringos, for granted? Y o ya a raíz del surgimiento digital y por toda la información que genera digital, empieza a haber un interés legítimo, ¿no? Igual, a lo mejor me equivoco en mi punto de vista, es lo que yo viví, no estoy generalizando, pero así lo vi. No, yo creo que no ha cambiado tanto, nada más ha evolucionado. Okay. Percibo que la parte que, por lo menos desde el mundo de la investigación de mercados, sobre todo si consideras cuando se torna en investigación de opinión pública, es también fuente de información para medios. Sí. Y los medios tienen un interés en difundirla, porque tienen también un interés comercial. Entonces, esta parte que piensen primero en la audiencia, en mi experiencia, no sucede. Piensen al final en la audiencia. Primero piensan, obviamente, en sus ingresos, sus intereses, y esto lleva también luego a algunas prácticas no tan recomendables, pero que las vemos. Y por eso es que creo que no se acaba ahí el círculo. O sea, las audiencias también ya entendieron que tienen ellos también una responsabilidad. En la comunicación, es decir, no puedo confiar en 100% en lo que estoy escuchando o en lo que estoy recibiendo de un solo medio.
Entonces, primero aprendimos con esta transformación a lo digital a pluralizar, ¿no? A tener mis fuentes de información que no sea una única, a que sean varias. Y después a cuestionarlas, ¿no? A poder también revisar si todo lo que me están diciendo es creíble, me sirve y cómo lo puedo aplicar. Hemos visto también exageraciones de ese lado. Sí. Pero me parece que es algo dinámico, o sea, que como sociedad lo estamos aprendiendo a manejar. Vea, qué interesante. Y también ahorita, mientras te escuchaba, me tocó verlo también con marcas. Hace mucho también trabajé en una agencia de publicidad en donde las marcas nos dejaron meternos hasta el diseño estratégico. La verdad es que eso fue una fortuna, porque hoy pues, no todas las agencias entran hasta el diseño estratégico. Se quedan en la táctica comunicativa o en la táctica de los medios, pero no en el diseño estratégico de la marca. Bueno, y resulta que dentro de esa empresa, cuando nosotros estábamos trabajando con las marcas, de pronto entramos a la oficina de un grupper, ¿no? De ese entonces, te estoy hablando hace un chorro, 99, yo creo, 98, 99. Y había un chorro de carpetas con fechas, ¿no? 1996, 97, 98. Y le dijimos, oye, ¿qué es eso? Son estudios de mercado de nuestras marcas. Y nos, qué buena onda. ¿Y los usas? Pues no. Exacto. No, tenemos una iguala y nos lo entregan cada semestre. Y pues ahí si necesitamos echamos ojo, ¿no? Imagínate antes el poder que tenían los medios y el poder que tenían las propias marcas y el posicionamiento en el shelf, en el súper, que no se preocupaban por su consumidor. Y hoy creo que ese sería un pecado mortal el que una marca tuviera esa información y no la aprovechara, ¿no? Claro. No, y a mí me tocó también verlo. O sea, los primeros clientes que tuve recién que entré al mundo laboral en investigación de mercados, te das cuenta que en la práctica hay pocas personas que saben qué hacer con la información. De acuerdo. Y entonces a lo mejor necesitan un estudio o necesitan encargar cierta investigación para obtener un dato o algo que se supone que iba a ser relevante y acaba siendo simplemente para cumplir algún presupuesto, para cumplir algún objetivo. Lo meten en el cajón, le ponen llave y le dicen nadie lo toque porque costó mucho dinero. Exacto. Sí. Entonces es exactamente el efecto que comentabas. No, yo creo que hemos evolucionado, hemos entendido que tampoco se necesita una información tan compleja ni tan elevada para que las personas puedan crear sus propias opiniones. Yo creo que en eso podríamos estar hoy viendo una sociedad que dialoga constantemente con la información que tiene, tal vez en algunos aspectos no tan profunda, sino la que le permite nada más tocar el tema y entonces emitir opiniones. Sí veo una polarización. Ajá. Eso sí es algo preocupante porque no sabemos dialogar, eso es la verdad. Sí. Y yo creo que ahí es donde haría mucho más énfasis, ¿no? En cómo poder intercambiar opiniones respetando el del otro y ser capaces de sentarse 10 minutos en su silla, ¿no? Ponerse en sus zapatos para poder entender la validez de su punto. Y normalmente yo percibo que la gente interpreta en comunicación un motivo oculto, ¿no? O sea, esta persona me está comunicando de esta forma o está opinando a favor o en contra de esta postura porque tiene este motivo oculto, pero tú lo estás adivinando. Claro. O sea, tú ya interpretaste, te saltaste 3 pasos y ahí es un defecto que tenemos también como sociedad, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya llevándonos al terreno de toda la información que fluye hacia las audiencias y que estas audiencias luego se convierten también en emisores o en replicadores de contenidos y sobre todo cuando hay mala información, hay desinformación, pues es gravísimo. Y en este sentido, la investigación de mercados o el conocimiento de la opinión pública, ¿cómo puede abonar a, digámoslo de esta manera, cómo puede abonar a el conocimiento de las audiencias de cómo ser mejor audiencia? Eso es bien complicado, ¿no? Porque me parece que primero tendríamos que hacer como una especie de acuerdo entre los medios y las audiencias y los emisores, ¿no? O sea, los que generan a lo mejor esos contenidos, los que están investigando ese mercado, para poder, digamos, obtener en un mismo objetivo lo que cada quien busca. Y lo que nos damos cuenta es que eso es lo más difícil que hay. O sea, el objetivo que tiene el que está investigando la información, el que está haciendo el estudio de mercado, es distinto al que tiene el medio en difundirlo y es distinto al que tiene el usuario para tomar decisiones, que en el mundo ideal la información sirve para tomar decisiones. Y
pues tal vez no se generó así el estudio, no fue esa la misma premisa con la que se puso a recabar la información, ni el mismo interés que tiene el medio. Entonces, eso yo creo que es preocupante porque habla de una complejidad de interacción de tres partes que debiera de alinearse. Cuando hay una gran asimetría, como en un contexto electoral, como en una coyuntura política importante, entonces esto se polariza muchísimo. O sea, vemos cómo los intereses prevalecen, ¿no?, sobre cada uno de estos públicos, y lo que hace es romper, o sea, hacer polos muy, muy radicales. Fue una gran sorpresa para muchos los resultados de las elecciones del año pasado, ¿no? Sí. Y esto habla de un ejemplo de cómo estamos tan alejados de las partes de la sociedad que convivimos. O sea, que no tenemos comunicación, que no entendemos, que hasta dudamos de los resultados o incluso del proceso, ¿no?, como tal. Sí pudimos ver el proceso que se llevó a cabo y la información cómo fue fluyendo y el resultado, como sí tuve oportunidad de verlo yo a través de encuestas políticas en la empresa donde estaba, logramos ver que esto no es una sorpresa, o sea, que es algo que realmente como sociedad estaba marcado, estaba dicho. A ver, qué buen punto, porque sí, efectivamente, yo he hablado mucho de la caja de eco, ¿no? La cámara de eco, en que estábamos muchos metidos y yo ahí, para mí fue un gran aprendizaje, ya lo comenté en algún programa. Pero, ¿qué pasó con todas esas agencias, en teoría serias, de investigación, ¿no?, de opinión pública, y que pues yo creo que también se metieron a la misma cámara de eco y se creyeron sus investigaciones, o estaban jugando otro juego? Pero fueron muchas. Sí, la verdad es que vimos de todo. O sea, Sí. Vimos aquellas que jugaron chueco, vimos aquellas que a lo mejor no les dio el modelo. Ahorita, si quieres, hablamos otra vez de los modelos. Y vimos aquellas que su finalidad era única y exclusivamente estar dando vueltas, haciendo el eco en su propio medio, porque mientras más ruido hubiera, mientras más tiempo se mantuviera un discurso y no se cayera, era conveniente para sus intereses. Yo creo que los más tradicionales y científicos sí tuvieron sorpresas, y eso habla de que la sociedad necesita metodologías dinámicas y cambiantes para comprenderla y para medirla, para estar haciendo investigación. No podemos ya comprar que tenemos los métodos y que con estos siempre nos van a funcionar. Te habla de una necesidad de mejora continua. Pero realmente es muy complicado señalar y decir, estos son buenos, estos son malos. De acuerdo. Yo señalaría sus metodologías como buenas o malas, si es que no están sustentadas científicamente y tienen algún interés particular. A ver, entonces, hay agencias, digamos, a ver, me doy un paso para atrás. Comentas que hubo resultados, ¿no?, de diferentes tipos, por así llamarlo, pero que probablemente muchas se equivocaron o aplicaron el método incorrecto, aunque fuese científico, a lo mejor tenían alguna variable o algo mal, y otras sí se nos descarrilan porque tenían otros intereses. Pero vayamos a estas. Comentaste dos cosas, creo que son muy valiosas para entender el contexto. La primera, y podemos empezar por ahí, es ¿qué de las metodologías y de los sistemas que se utilizaban hoy consideras que ya no aplica? O sea, la sociedad cambió tanto que pues fue muy difícil medir una realidad, que es esa, la intención de voto. Podemos ver esa y luego más adelante vemos ya la parte científica, ¿no? Sí. Mira, una de las principales, digamos que conceptos que tenemos que tener muy claro, y eso no lo tenemos nada claro como audiencia, es que la encuesta no es el modelo. Ok. ¿Eso a qué se refiere? A ver. A que yo salgo con un cuestionario, entrevisto a 1,200 personas a nivel nacional, todos me responden. No sé si todos ellos salgan a votar. Ajá. Ya tenemos la primera indicio, pista de que estoy haciendo una medición de algo que no es exactamente replicable en un comportamiento. Uh-huh. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esa información? Intentar diseñar metodologías y herramientas que me permitan estimar cuántas de las personas que entrevisté realmente van a ser personas que tomen una acción de voto el día de la elección. Y ahora sí, esas que se van a comportar votando, ¿cómo lo van a hacer? Y entonces yo tengo que revisar también su histórico, cómo lo han hecho antes. Uh-huh.
al no entender que digamos que una cosa es la encuesta y es una metodología desde hace muchas décadas sólida, probabilística y muy sustentada, muy robusta, pero otra cosa es el resultado que yo como agencia hago un modelo, hago un escenario y pronostico, porque al final del día estoy emitiendo un juicio ahí en el futuro de cómo va a quedar un resultado, es una cosa muy distinta. O sea, si yo le doy una base de datos de una encuesta que se levante de 1,000 casos a 5 casas encuestadoras, las 5 me van a hacer modelos distintos de escenarios. Qué interesante. Y no lo tenía tan claro yo eso. Es algo muy común. Es decir, entonces, eso es un problema para la técnica de encuestas como tal, porque se le desacredita de manera general y dicen, ya no sirven las encuestas. No, lo que no sirven son los modelos que predicen a través de encuestas o que se quedan cortos cuando cambia la sociedad, cuando cambia la coyuntura. Las encuestas sirven para lo que sirven. Nunca se hicieron para hacer predicciones. Se hicieron y siempre dicen, se toma la foto del momento. Bueno, se hicieron para eso, para tomar la foto del momento y saber cómo está en este momento la situación, hacer una inferencia a la población. Sí, porque además no hay otra forma, perdón que te interrumpa, pero es como un proceso muy lógico. Así es. Si es algo del pasado, es una investigación histórica, no es una encuesta. Si es algo del presente, es una encuesta, porque estás viendo qué está sucediendo en el futuro. Y si es algo, estás viendo el presente, y si es algo del futuro, pues tienes que jugarle al adivino con la mayor precisión que puedas, pero tienes toda la razón. O sea, así es una foto completamente del presente. Así es. Entonces, aquellas agencias que no lo tienen tan claro o que a lo mejor el resultado de la encuesta de forma natural, por decirlo así, da una ventaja al cliente que las está contratando, pues a lo mejor la publican y no hay un cuestionamiento científico que las eche abajo, porque le puedes revisar con lo que quieras y así es como salió la encuesta. Y tienen razón, así salió la encuesta, pero no es exactamente cómo va a quedar el resultado. Entonces, cada empresa desarrolla un modelo de estimación de votantes probables y ese es el que publica normalmente en medios como para ir diciendo cómo van las preferencias. Algunos de ellas lo hacen a través de estimar el número de votos, como en de las eras de Motkenia, donde yo estaba. Ellos empiezan a contar de atrás para adelante. O sea, yo no quiero saber todos los que no van a votar, yo quiero saber los que sí van a votar. Sí. Y entonces los cuento y cuando ya los acomodo en cuál opción están, entonces ya digo un porcentaje. Esto es inverso a otras empresas que empiezan por porcentajes. Me dicen, tanto por ciento me indicó esta opción, tanto por ciento el otro, y de ahí una extrapolación. Lo extrapola, ¿no? Esto es porque también llegamos a ver escenarios que le llaman en bruto, que eso es, hay un porcentaje de indecisos o hay un porcentaje de los que no saben, y esto por lo menos en de las áreas de Motkenia no existe, o sea, no existen los indecisos. Se le dice que esto es un recurso que inventamos los encuestadores para explicar por qué no quedó como dijimos que iba a quedar. Porque normalmente las personas cuando les preguntas por quién vas a votar, a lo mejor te dicen, sabes que no estoy seguro. Mira, te cambio la pregunta. ¿Por quién nunca votarías? No, lo tengo clarísimo, es esta persona. Bueno, ¿cómo te iría mejor con esta o con esta opción? Con esta. ¿Por cuál te iría peor? Con esta me iría peor. Entonces, a ver, indeciso no está. Exacto. Indeciso no está. Y yo puedo asignar un modelo, unas probabilidades, y yo puedo empezar a conocer un poco más a estas personas y diseñar un escenario, que insisto, es otro producto muy distinto al de realizar una encuesta. Incluso la forma en la que se construye la encuesta, ¿no? En México somos complicadísimos para conocer la opinión de los mexicanos. Nosotros como mexicanos tenemos mucha cultura que tiene que estar captada por un cuestionario que lo va a leer cualquiera de los encuestadores y que lo puede agarrar. Por ejemplo, una de las formas de hacer las preguntas que se deben de considerar antes de llegar con un mexicano es evita hacer preguntas que terminan en ría, porque los mexicanos decimos que sí a todo lo que sea una probabilidad de que esto lo haría o no lo haría. ¿Usted dejaría de fumar? Sí, bueno. Sí. ¿Iría usted al gimnasio si hubiera un gimnasio? Sí, claro, iría. ¿Y usted probaría este producto también y votaría por esta persona? Claro, o sea, nosotros somos fáciles y buena onda y compadres por todo. Entonces, no sabemos decir que no. No sabemos. Entonces, son cuestiones que ya llegan a nivel incluso un poco técnico de cómo debemos de estar conscientes en que las herramientas son muy importantes, pero hay una gran oportunidad de sesgos o de desviaciones intencionales o no intencionales en cada uno de los pasos, ¿no? Oye, qué interesante. A ver,
Y yo tengo la percepción también de que puede haber un error en la muestra. No, porque me imagino que debe ser carísimo tener una muestra realmente representativa. Y entiendo que los números de 1,200, 1,500 estadísticamente pueden representar, pero hay tantos Méxicos. Y si las encuestas se hacen por teléfono, ¿cuántas llamadas tienes que para que uno te conteste la encuesta, no? Y ahí también me imagino que debe de haber pues, un gastadero brutal o un sesgo brutal. Y yo no sé de cuántas de las encuestadoras sí salen a pie de calle y están ahí preguntando afuera del súper o del mercado o de lo que sea, y cuántas se la avientan por teléfono y se comen todo eso, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí creo que tocas varios puntos, porque la encuesta como herramienta de investigación, ya tiene muchas décadas perfeccionándose. Y ahorita mencionamos un par de aspectos que son muy importantes cuidar, que son los aspectos de medición. ¿Qué preguntas hago? ¿Cómo la redacto? ¿Qué secuencia le doy? Eso necesitamos cuidarlo porque eso es lo que estamos midiendo. Y en la forma en la que yo dé opciones y le diga, obtengo respuestas. Sí, y una pregunta equivocada, pues te va a dar una respuesta que no te va a decir nada. La puedo sesgar o la puedo provocar o la puedo sentir impositiva. Sí. Y eso es todo un rollo de la medición. Y la otra gran mitad es la inferencia. Es decir, yo hago una encuesta a una muestra para poder inferir el resto de la población, asumiendo que se comportan igual. Y para eso yo me preocupo que pues, esa muestra sea representativa. Entonces, cuando yo hago un mole de olla, pues tiene muchos ingredientes y no necesito tomarme todo el mole para saber si le falta sal. Ajá. Puedo tomar una cucharada, pero que sea representativa, que agarre un poco de todo, que esté más o menos mezcladita, y entonces yo ya digo, no, si le falta sal, le ponemos más sal. Es un poquito el ejemplo análogo a una muestra. Si la muestra no es representativa, en realidad no estoy hablando de ningún escenario inferencial, es decir, probabilístico. Estoy hablando, se vale mucho hacer encuestas no probabilísticas que no representan a la población, pero que miden a lo mejor comportamientos humanos o reacciones o gustos, una serie de cosas que no necesito hacer inferencia, pero que me pueden indicar a lo mejor empaques finales que producir, colores que provocan reacciones, comerciales que me dan o no me dan más sensación. Todo esto no necesita ser probabilístico. Yo en un escenario electoral necesito el muestreo probabilístico porque quiero hacer una inferencia a la población. Claro. Ese, por definición, no puede ser telefónico. Ok. Pero es carísimo hacerlo cara a cara. Ajá. Entonces ahí está la primera brecha en donde se le pide a las agencias, no tengo para pagar cara a cara. Y pues si no quieres tener cliente, pues le vas a ofrecer el telefónico, nada más que vas a tener estas limitantes. Ya de origen tienes una limitante que no puede ser probabilístico. Ándale. Porque la definición de probabilístico es que conoces la probabilidad de todos y cada uno de los elementos de la muestra. No la puedo conocer en un telefónico, no la puedo conocer. Claro. Entonces, en una de casa por casa sí puedo conocerla porque están secciones electorales a lo largo de todo el país. Entonces, yo puedo diseñar un muestreo estratificado por sección electoral y hacerlo probabilístico, pero en un telefónico no puedo. Entonces, se le pide el next best thing, ¿no? Que es, hazlo telefónico y le pones ponderadores al final, ahí los ajustas a la población, ¿no? Si te quedaron un poco más de jóvenes, pues le das menos ponderación. Si te quedaron más adultos, ya así te vas. Pero claro, ahí ya le estás, tu mole que estabas preparando, no tengo azúcar, pero mira, aquí hay stevia, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor te queda dulce, a lo mejor ya empiezas a jugar con la receta. Esto se abusa mucho en las épocas electorales, porque hay empresas que, pues, la verdad es que ofrecen algo que está diseñado para que se los compren, nada más. No está diseñado para interpretar la realidad, está diseñado para hacer negocio. Y eso, pues, ensucia la imagen de todo el gremio, la verdad, ¿no? Porque son, digamos que productos que luego se publican y traen un mensaje o traen una esperanza o trae todavía una inercia que busca, pues, llevar un movimiento, llevar una serie de aceptación que se va a topar hasta la realidad, ¿no? El día de la elección. Y ahí es donde, bueno, pues van a volver a decir, otra vez fallaron las encuestas. Bueno, pues no es de que otra vez fallaron, nunca han fallado, siempre han dado lo que tienen que dar cuando se hacen bajo el rigor y el alcance que tienen. El problema es que no todos entendemos cuál es ese alcance de cada herramienta.
Ahora, no es que no sirvan las otras herramientas. Las telefónicas son súper útiles para medir muchas otras cosas. Claro. Es decir, oye, ¿qué tan popular es la medida que aumentemos impuestos al azúcar? ¿Verdad? Bueno, haz una encuesta telefónica y estás haciendo una especie como de sondeo, estás midiendo cómo percibiría la población un mensaje de ese estilo. Bueno, no necesito la finalidad de 39%, no es lo mismo que 41%, porque entonces perdemos o sea, esa, digamos, no requiere esa presión estadística, pues entonces tampoco esa cantidad de inversión en cuidar esa calidad. Y lo que decías, por ejemplo, de los sesgos del encuestador, las empresas serias se dedican a cuidar muchísimo esta metodología, como bien estamos viendo, cualquier cosita que se mueva sesga todo y cambia el resultado. Entonces invierten mucho dinero en la calidad. Hoy por hoy, una encuesta que se hace en vivienda, cara a cara, se hace con tablets. Las tablets están grabando en automático, están localizando en GPS el punto de donde está haciendo. Está tomando aleatoriamente una foto con cámara frontal y una con cámara trasera, que no sabe ni cuándo, ni se escucha ni el entrevistador ni el entrevistado, nada más para que no vaya a salir ahí que está en la banqueta del Sanborns, ¿no? Claro. Desayunando y rellenando. Y ponen equipos de trabajo que están supervisando continuamente a los equipos que están en campo. Entonces, hay una inversión importante en la calidad. Cañón. Cuando son telefónicas, también hay una supervisión, todas las llamadas se graban, y hay un monitoreo constante, que no se salte preguntas, que las lee completamente, que no le sugiera respuestas. Es decir, que todo esté como tiene que estar. Porque si no, pues mejor tiramos una moneda al aire, ¿no? Para tomar decisiones. Claro. O sea, es un poquito la congruencia que tiene que haber, ¿no? Y ahorita me quedo con un gran aprendizaje, ¿no? Cuando se trate de temas electorales, pues yo ya sé, por lo que acabas de decir, a qué encuestas ponerles menos atención, ¿no? Todas las que digan una encuesta telefónica, no sé qué, pues verlo como un pedazo de información, pero probablemente muy fuera de un diagnóstico posible, no probabilístico, como lo dices. ¿Cuánto vale hacerlo bien? Depende, o sea, pensemos, ¿no? El alcance. Pensemos en, por ejemplo, viene una campaña electoral de tipo presidencial, y yo soy un organismo que me interese, contrato una encuestadora y le digo, por 2 meses, dame el pulso cada 15 días. Hacia ojo de buen cubero, ¿qué puede costar algo así? ¿En dinero? Sí. Pues mira. O sea, con los parámetros que acabas de decir, o sea, con que sea probabilístico y que tenga pues, el menor sesgo posible de esta predicción del futuro. Mira, una encuesta de ese estilo nacional para medir una preferencia electoral a nivel de la presidencia, yo creo que tienen que ser alrededor de 1,400 casos, más o menos. Y el problema es que sí van a estar esparcidos en más o menos 140 secciones electorales a nivel nacional. Wow. O sea, hay que ir físicamente a 140 lugares. Las empresas no tienen oficinas en 140 lugares. O sea, normalmente las tienen en una o en 2 ya cuando es así, y 3 si es así mega wow. Entonces los van a trasladar. Ahora, en cada lugar van a hacer 10 entrevistas. Sí. Así es que va a salir caro el estar enviando personas con supervisor, haciendo entrevistas y desplazándolos, y luego hospedándolos, y luego los viáticos. Es decir, ese justo es el estudio que no es el típico. Ok. Y por lo tanto es más caro de lo normal. Un estudio de esos anda, yo creo que cerca de $1,000,000. Ok. $1,000,000. Tal vez no, a los 15 días no necesites otro idéntico de 1,000,000. Pudieras a lo mejor complementar con una muestra un poco más pequeña, 1,000 casos, y luego al mes otras 1,000. El chiste no es tanto estar cada 15 días, sino en los momentos electorales importantes. Ok. Al arranque de campaña, a la mitad de campaña y al cierre de campaña. Okay. Eso es básicamente donde es más relevante. O sea, digamos que queriéndolo hacer de una manera correcta, te va a costar entre 3, 5, 6 millones de pesos, dependiendo de la frecuencia que quieras la información y los hitos que estés midiendo y todo eso. Así es. Es una inversión importante y por eso tiene que estar soportada con decisiones que valen ese dinero. Claro. Si lo que vimos en el proceso electoral pasado, las decisiones no estaban, digamos, con ese valor, entonces tú lo que buscas son estudios para difundir que vas muy bien o que estás ganando. Pero ten, aunque sea uno que te diga la verdad, o sea, ten uno
confiable, que no tú solito te estés haciendo ilusiones en un mundo que no existe. Y si tienes ese, no lo difundas porque a lo mejor no te favorece, pero no vayas a ser el primero sorprendido, porque entonces sí, claro, te estás dando tole con el dedo en toda tu inversión. Ahorita que comentabas este tema de la encuesta importante, ¿no? Y entiendo perfectamente cómo dentro de una estrategia de comunicación puedes usar un chorro de encuestas hechas de la manera que sea para persuadir, mover la opinión pública, subir, bajar y con fines comunicativos manipuladores, llamémoslo así. Propagandístico. Pero sí tienen que tener deberían de tener una en el cajón, ¿no? Que es esta que nos acabas de comentar. Asumo yo que los grandes partidos de México tienen esa encuesta, ¿o no la piden? Sí la piden, Ajá. no siempre la tienen. Ok. Sí la piden, no siempre la tienen. Y esto también habla de lo que hablábamos hace un momento del cambio social. Es decir, estos modelos no son permanentes, se tienen que estar actualizando. Y la sociedad va cambiando, los partidos y las alianzas van cambiando. Hace una elección era otro escenario completamente distinto. ¿Quién hubiera dicho, ¿no?, que íbamos a ver los contendientes que vimos en la última? A un afiliado estable, a un partidario de la población normal, de cualquiera de ellos, de los de hueso colorado, tú le dices que ahora su candidato es exactamente el que él tiene toda la vida estando en contra ideológicamente, pues ya no va a votar por ahí, se va a ir por el tercero. Y eso es un poco lo que benefició también a este nuevo partido. El que captó a todos los que no se sintieron representados con las alianzas que empezaron a ver y que dijeron, pues ¿cómo? Si yo siempre he leído a las Chivas y ahora me dices que hay que ir a la América, o sea, pues eso no va a pasar. Antes le voy al Toluca. O sea, ese tipo de fenómeno es lo que vimos en un gran porcentaje de votantes. Ok, pero sí, a ver, hablando de lo que sucedió, la actitud del expresidente y luego de la actual presidenta, en ese entonces candidata, fue de que ellos sí tenían la información de lo que iba a suceder, ¿no? O sea, porque durante toda la campaña mostraron calma. O sea, ellos iban manejando el coche y ellos dictaban para dónde ir, si era subida, era subida, y si era bajada, bajada. Ellos, o sea, entiendo yo que lo podían haber intuido, pero ahora entiendo que también tenían la data y la información correcta y veraz. Sí, ellos sí tenían la información correcta. Además, no solo tenían de una sola fuente. Ok. Pues como buenos estrategas, no debes de confiar en una sola fuente. Debes de pedir 2 o 3 y tal vez una de esas parezca un escenario más pesimista, el otro más optimista y alguno a la mitad, pero te ayuda a tomar las decisiones que tienes que tomar en los momentos estratégicos de la campaña. Claro. Eso es básicamente. Siempre me gusta meter el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy pues trastoca todo. ¿Cómo ves tú el juego de la inteligencia artificial en este campo, ¿no? Empezamos hablando de la mercadotecnia y la comunicación, ¿no? Ambos súper invadidos por la inteligencia artificial. Pero ahora en este, digamos, subcampo de ambos, que es el conocimiento de las audiencias, los estudios de mercado para las marcas y de la opinión pública, pues también para medios y para políticos, ¿qué hay respecto a la utilización de la inteligencia artificial y qué puede haber bueno y qué puede haber no tan bueno? Yo creo que estamos apenas aprendiendo a incorporarlo en cada aspecto de nuestras vidas, realmente. Sí. Empezando por el profesional, por supuesto. Pero en el campo de la investigación de mercados se ha intentado sustituir la opinión de las personas que yo podría gastar un presupuesto en ir a entrevistar, mejor haciéndole preguntas, ¿no?, a herramientas de inteligencia. No se han obtenido resultados óptimos, pero el esfuerzo va a continuar. O sea, esto va a seguir perfeccionándose. Yo no creo que se pueda generar algo que sustituya a las demás herramientas de una forma tan fácil. Yo creo que las va a complementar, porque al final del día las personas no somos un promedio de personas, que es un poquito lo que las herramientas ahorita de grandes volúmenes del lenguaje están manejando y se están entrenando. Sí. Al final, nuestras opiniones sí se moldean en una forma también social, pública, pero comienzan en lo individual. Entonces, esto yo creo que va a ser de lo que la inteligencia artificial
no necesariamente puede captar tan fácilmente como las otras herramientas que tenemos clásicas. Lo que sí puede hacer es ayudarnos con toda la talacha. Con la data, ¿no? Toda la talacha. O sea, ya antiguamente pues teníamos personas haciendo captura de papel a la computadora, ¿no? Y una por una, y luego vinieron las tablets, ni siquiera todavía inteligencia artificial, ya nos ayudaron, o los celulares, lo que sea. Y es lo mismo, ahora tenemos personas leyendo las respuestas abiertas y interpretando, bueno, está a favor de esta idea o está en contra de esta idea. No, ahora ya los algoritmos me identifican el sentimiento. Entonces también los voy entrenando. Entonces yo creo que va reduciendo la talacha, haciéndolo más eficiente, más productivo, pero no necesariamente sustituyendo. Yo creo que más bien es como abriendo nuevos enfoques y nuevas posibilidades. Ahora, nuestro México sigue siendo un México con muchos extremos. O sea, para que esto realmente permee a nivel población, y hablando de 130 millones de habitantes, va a tardar. O sea, toda esta inteligencia artificial sucede mientras tengas conectividad, tengas dispositivos y tengas un estilo de vida donde la pongas en marcha. Claro. Pero esos no somos tantos millones, ¿no? Entonces, sí la veo incorporándose en nuestra vida profesional. Operativa dentro de las agencias, ¿no? Exacto. Y creando ideas, sirviendo como un gran asistente. Yo creo que si me dices una palabra, yo diría asistente, un gran asistente. Pero como buen asistente lo tienes que entrenar y tienes que decirle exactamente qué buscas y tienes que además retroalimentar. Si podemos hacer que nuestro trabajo crezca, porque ya no nos quita tiempo ese tipo de labores que ahora podemos encomendarle, yo creo que eso va a venir en un nuevo potencial profesional de todos nosotros. Claro, y justamente hace unas horas un grupo de directores de la universidad platicamos de eso, que quien creía que la inteligencia artificial venía a quitarnos trabajo, volumen de trabajo, está muy equivocado, porque realmente en algunos aspectos nos hemos vuelto hiperproductivos. O sea, a lo mejor lo que te tardabas antes 2, 3 días o 2 semanas, hoy lo sacas en 15 minutos, a ver, en 1 hora, ¿no? Ya peloteando bien con la inteligencia artificial. Entonces, de repente estamos despachando resultados como pan caliente. Entonces, en vez de dejar pasar 2, 3 semanas, por ejemplo, para generar un informe, un PowerPoint que tienes que estar pensando cómo lo vas a... Pues antes igual yo me tardaba 1 semana en diseñar un PowerPoint para una presentación y ahora en 1 día empiezo con la idea cero, ¿no? Y se empieza a construir y a lo mejor para la tarde ya lo tengo hasta con video y animaciones, ¿no? Sí, eso. Y fíjate, o sea, algo tan sencillo incluso como este podcast, ¿no? En esta entrevista que estamos hoy, que veo que tomas alguna nota de repente y que se está grabando. Esto se transcribe en 2 segundos, ¿no? Pero además se resume en otros 2 segundos. Y ahorita tú, antes de que llegues de regreso a tu oficina, alguien te pasa con inteligencia artificial las 3 principales takeaways de esta sesión, y tú ya estás tomando una llamada en este segundo con eso en mente, ¿no? Que o sea, eso es lo que dices, me potencializa, me da más. Al otro a lo mejor eventualmente hubiera llegado, pero hubiera tardado más tiempo, y hubiera sido en otro ritmo, pero eso es lo que yo creo que es un gran avance, ¿no? Que podemos aprovechar. Oye, ahora, ¿qué viene para ti? Como consultor independiente, ¿qué estás buscando en el mercado? Ahora sí que ¿dónde estás viendo para tirar el tiro y que entre en el ángulo? ¿Qué estás buscando? Fíjate que he hecho muchos años de estudios de mercado, muchos años de investigación de opinión pública. Estoy contento ahora impartiendo clases aquí en la Anáhuac, también en el TEC. Y hago algo de consultoría a nivel de empresas medianas, no grandísimas. No estoy buscando las grandísimas porque hay una fila ahí formada que no necesito ir a pedir. Pero en las medianas nadie las está pelando. Tienen empresas y negocios mexicanos importantes en crecimiento que requieren herramientas, requieren mucho apoyo. Y estoy ofreciendo planeación estratégica. Estoy metiéndome un poquito ahora sí que con el anhelo de ayudarles a tomar decisiones para evitar lo que todos escuchamos de nuestro día a día de negocios, que es otra vez este cuate con la junta luciéndose con ese problema, otra vez reaccionando a tal, o cómo es posible que nunca podamos anticiparnos a este evento, otra vez el mismo problema, o sea... Con los aranceles de Trump, ¿dónde me paro, no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo veo que no es que no tengan una visión ni una misión, lo que parece es que algunas cosas necesitan claridad y comunicación. Porque finalmente cuando tú tienes un plan que te
sirve como paraguas para llevar la visión de la empresa. Entonces, cada uno va a entender también hasta dónde llega su responsabilidad, que eso también es un síntoma del día a día de nuestro México. O sea, todos le echamos al de al lado, eso no me toca a mí, eso te toca a ti, y esa basura pues yo no la tiré. Por eso, pero ahí está, levántalo. O sea, ese tipo de cosas. Sí. Y ayuda a aclarar qué estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo este objetivo común. Entonces, me estoy metiendo un poquito a esa parte con las empresas, estoy teniendo buena recepción. Todavía sigo afinando mi participación porque no es algo que haya hecho antes, pero muy contento, la verdad. Muy contento. Qué buena onda. Y además, qué padre lo que comentas ahorita para las empresas, porque es como empezaste el programa. La comunicación o la falta de comunicación o el mal uso de la comunicación genera caos. Y entonces hoy, en este país y probablemente en muchísimos, o si no es que en todos, hay empresas que tienen muy claro, o los empresarios tienen muy claro, el equipo directivo, la dirección, los valores de sus productos o de sus servicios, el foco y cómo se debe de gestionar, pero nada más te sales de su escritorio y es un caos brutal porque efectivamente no tienen los elementos comunicativos. Y entonces, en esas empresas existen feudos. Entonces el de finanzas como lo entienda y el de mercadotecnia también como Dios le dé a entender, y si el de ventas es tantito salvaje y súper agresivo, también va a manejar las ventas a su forma, y pues entonces hay un caos donde todo mundo se está cuidando del otro porque no están mirando al mismo lugar aunque aparentemente lo están haciendo. Exacto. Y es por un tema de comunicación, entre otras cosas, pero es un tema de comunicación. Así es. Y por ejemplo, que hay dos jefes, ¿no? Y dicen cosas opuestas. Sí. No, en empresas familiares, sobre todo. Bueno, no, pues el papá ya dijo no sé qué y el hijo vino y dijo otra cosa. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la ley del mínimo esfuerzo. Sí. Y eso es muy frustrante también, porque las personas entonces ya no voltean a una expectativa de crecimiento, sino a la de cuidarse la espalda. Claro. Y entonces el clima organizacional sufre, empieza a haber el burnout, empieza a tener toda una serie de síntomas que pues obviamente bajan la productividad y al final del día puede que incluso creen nuevos conflictos, ¿no? Que no tendrían por qué estar ahí si hubieran tenido claridad, ¿no? En todas las cosas que... Oye, y ahorita te voy a decir, a ver, tu experiencia en el campo de la opinión pública, la puedes, digamos, como utilizar para entender cómo funciona dentro de una empresa la estructura comunicativa. O sea, puedes extrapolar, digamos, tu experiencia para entender dentro de la organización dónde están o cómo están los tiros. Sí, fíjate que en una organización, pues es una colección, ¿no? de personas y bueno, procesos y herramientas y demás, pero que cada mente es un mundo. Entonces, si tú no tienes, digamos que la sensibilidad de entender que puede haber algunas trampas de la comunicación adentro, pudiera tener un problema latente. Hicimos alguna vez estudios en un grupo empresarial bastante grande donde creían que había problemas de acoso o de discriminación porque tenía una fama de un estilo organizacional un poquito paternalista, tradicional y estricto. Okay. La verdad es que hicimos las entrevistas como tercero en discordia, o sea, alguien externo, y todas anónimas. Repartíamos las tablets a la entrada de la oficina y nos la regresaban. O sea, no necesitábamos ni número de empleado, no necesitábamos nombre, nada. Okay. Y nos dimos cuenta que sí había un problema, pero era mucho menor del que estaban ellos temiendo. Okay. Entonces también se juega para los dos lados. O sea, la comunicación que uno dice no lo estás viendo porque no tienes los canales adecuados para conocerlo, o hay una espiral del silencio, o hay cualquier otro fenómeno. Pero también los otros que dicen, no, esto se va a acabar mañana, va a tener una revolución. Problemas chicos amplificados por muchos. Exactamente. ¿No? Y eso hace que los directivos empiecen a tomar una serie de decisiones que no eran para tanto. De acuerdo. No hay que descuidar nunca cuando hay un pequeño indicio, porque a lo mejor tienes que tomar nota, pero no tanto como mañana vamos a hacer esto patas para arriba, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso en opinión pública lo vemos, ¿no? Cómo sucede, cómo se toman esas decisiones
todos los días a partir de lo que se muestra en medios, y en las empresas pues es un reflejo en un micromundo de ese mismo fenómeno. Qué interesante, fíjate, nunca lo había pensado así, pero sí, efectivamente, pues tienes áreas que pueden ser diferentes zonas de una ciudad, tienes cabezas que son líderes de opinión, tienes gente seguidora, y pues tú a través de como lo decías hace rato, una buena aplicación de la encuesta con un buen muestreo, una buena metodología y una buena interpretación, un modelo, que esa fue la palabra que usas, un modelo de gestión de esa data, pues puedes tener mucha certeza en lo que realmente está pasando y ya te sales de los assumptions, ¿no? Y te sales del chisme y de toda esta parte informal que es natural en las empresas. Pero ya para la toma de decisiones, pues tú puedes ofrecer esa oportunidad de decir, bueno, tómalas, pero con conocimiento de causa. Y eso viene desde arriba. O sea, sí, en una empresa... Tiene que haber el interés ahí. Tiene que haber un interés, tiene que comprar que este es el camino adecuado porque es el que lo va a guiar. Así que el mayor esfuerzo es en estar seguros que la cabeza entiende este fenómeno y además tiene la voluntad de hacer algo al respecto, ¿no? De que realmente sea de una forma desinteresada el poder guiar para que esta comunicación, estos esfuerzos tengan sentido. Sí, como dicen los americanos, el sponsor del proyecto tiene que ser la cabeza. Exactamente. Si es cualquiera de allá abajo y si la cabeza no lo entiende, no quiere, no va a servir. Exactamente. Buenísimo, Luis. Oye, te agradezco mucho. Ya hay una pregunta aquí que es pues igual de relevante que las demás, pero que nos interesa también, ¿no? ¿Cuál es la mejor taquería de México? todo el mundo se ríe, no se la esperan. Pero ya... La mejor taquería de México. Sí, estamos a punto de publicar en nuestras redes, ¿no? El taquerómetro de Comunicación 5.0. Yo creo que objetivamente no puedo decirlo, lo tengo que decir subjetivamente, que es la que a mí más me gusta ir. Me gusta ir mucho al Charco de las Ranas. Ok. O sea, no, sí, obviamente es subjetivo, ¿no? Sí, la original de Mixcoac. Ajá, la de Mixcoac. Bueno, pues ya de toda la vida siempre saben igual, están igual, los espero igual. O sea, yo creo que es la dimensión de expectativa-realidad. Sí. En donde lo han mantenido todo este tiempo y han continuado replicando lo que necesitan hacer para que la experiencia que uno lo hace ir a visitarlo, la mantengan y la cumplan, ¿no? Entonces eso para mí es la fórmula del éxito. O sea, cuando logras que la expectativa sea empatada con la entrega de tu producto, de tu servicio, no hay crisis. Al contrario, hay disfrute. Hay disfrute, ¿no? Claro, eso está muy bueno. Yo no voy a decir la marca, porque tampoco se trata de quemar a nadie, pero yo tengo una marca de tacos vetada, porque precisamente me hicieron eso, me cambiaron mi experiencia. Entonces dije, a ver, no, esta no era mi experiencia con esta marca, se acabó. Sí. Pero bueno, yo hace 200 años que no voy ahí al Charco. Pues cuando gustes nos iremos ahí a echar un taquito. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, pues Luis, te agradezco mucho que hayas venido. No habíamos tenido este tipo de análisis de un campo tan importante y te agradezco que todo lo que nos comentaste y tu apertura, y pues ya nos veremos en siguientes programas. Muchas gracias, Luis. Al contrario, encantado, José. Muchas gracias por la invitación. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos en el próximo programa. Buenísimo. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.